nuevamente en nuestro segmento Comida para Águila. Y en este tiempo hemos venido meditando en la oración de su pueblo. Cuando hablamos de la oración de su pueblo, nos referimos a una conducta o a una disciplina que asumió la iglesia primitiva en los principios y que fue una disciplina que vino para quedarse, porque es la única disciplina que da poder eterno a la iglesia, la oración. Usted puede ir al gimnasio, puede entrar en un nivel de disciplina para ejercitar su cuerpo, para hacer todo lo que usted quiera, y en realidad eso nada más beneficia a su cuerpo. Ahora bien, esta práctica de la iglesia, como el acontecimiento del libro de los Hechos 4:23 al 31, es muy notoria. Y en un momento determinado, la oración es la que es capaz de sostenernos. Pero también la oración tiene que tener una sintonía positiva con Dios. ¿Por qué razón? Porque usted ni yo podemos orar contradiciendo los principios de Dios, sobre todo el amor, la bondad, la misericordia, el arrepentimiento y todas estas cosas. Si usted va a motivar a los hombres y a las mujeres para que contradigan lo que la palabra ha establecido, esa es una oración que no pasa del techo. ¿Por qué? Porque Dios no va a escuchar una oración maligna, arrogante, orgullosa. Lo podrán escuchar en diferentes niveles de la tierra, pero será difícil traspasar los cedazos del cielo para llegar al altar o al trono de Dios. Ahora bien, si una de las cosas que la iglesia hacía, se reunían en las casas y en las casas oraban. Lo que queremos hacer en este tiempo es motivarte a que repita las acciones de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque son acciones que traen resultados positivos al avance del reino, al avance de la evangelización, al avance de la expansión del evangelio, del reino. Si no oramos, entonces quiere decir que la oración nos permite firmemente mantener relaciones con Dios. ¿Por qué? Lógicamente, para usted tener relaciones con alguien, tiene que hablar con ese alguien. Si no tiene la oportunidad de hablar con ese alguien, no podrá afirmar relaciones. Ahora bien, la iglesia, cuando habla de que compartían no solamente el pan, porque disfrutaban del pan, disfrutaban de coinonía, disfrutaban de unas excelentes relaciones. ¿Cuáles eran las cosas que podían atentar a la unidad de la iglesia? ¿Cuáles? Ningunas. ¿Por qué? Porque todo lo tenían en común. Una de las cosas que le puede hacer daño a la iglesia es el espíritu de avaricia. Si todo lo tenían en común, entonces no había avaricia. Y es una cosa que los creyentes de hoy, influenciados por diversas teorías,
influenciados por diversos pensamientos, no se dan cuenta que la iglesia de Jesucristo es un cuerpo unido, porque la unidad del cuerpo de Cristo no es física, es una unidad espiritual. Ahora bien, ¿cuáles cosas podrán atentar a la unidad de la iglesia? Claro, muchas cosas lo pueden hacer ahora, cuando nosotros introducimos dentro de la iglesia las cosas que no forman parte de la iglesia. Y nos da mucha pena, como vemos hoy, a muchos compañeros de ministerio, a muchos hermanos en la fe, cómo se han dividido. Y se han dividido simplemente por una ideología. Mas, sin embargo, Jesucristo no es eso. Jesucristo reúne a los de Jerusalén, a los de Samaria, a los de Galilea y hasta los de los confines de la tierra. Jesucristo no te obliga a pensar como judío, porque él era judío, pero el mejor judío. Pero más sin embargo, él no te obliga a que tú pienses como él. Lo único que él te pone a disposición es que tú lo aceptes como tu único salvador personal, pero desde la perspectiva de tu cultura. Después que tú lo reconozcas y lo aceptes como Dios, tus pensamientos sociales no tienen nada que ver con la tarea de encuentro que has tenido con Jesús. Y eso es lo que muchos hermanos y mucha gente que ha llegado a la iglesia y que no ha sido discipulada y que no han sido formados dentro de la iglesia, vienen con mentalidades de afuera y vienen a implantarla dentro de la iglesia. Y eso es lo que provoca dentro de la iglesia, atenta a la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque están enfocados en un reino no igual al reino del cual Jesús le habló a este hombre. Oiga, Jesús le habló muy claro a Pilato y le dijo: Pilato, el que no sabe para qué y por qué he venido, eres tú. Pero para eso yo he venido. No importa lo que tú decidas, no importa que te lave las manos, no importa que haga, haz lo que quiera, porque yo sé a qué he venido. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, amigos? Muchas personas que desconocen la tarea de Jesús. Y como desconocen la tarea de Jesús, quieren utilizar la iglesia como un trampolín para sus deseos carnales. Hermano, no se lo permita a nadie. No se lo permita a nadie. No se lo permita a nadie que te utilicen para ser utilizado en beneficio de gente que ha hecho compromiso, que le ha vendido su alma al diablo, gente que tuvo la unción, gente que tuvo un manto de unción, pero lo vendieron. ¿Por qué? Porque creen que donde ellos están, llegaron por sus méritos, pero se equivocaron. Llegaron por los méritos de Jesús. Pero después que llegaron, se creyeron dioses, se creyeron dueños de la gente, se creyeron dueños de la iglesia y dijeron a dónde ellos querían meter a la iglesia y metieron a una parte de gente que dice ser iglesia. Pero yo te aseguro a ti que la iglesia de Jesucristo no se mezcla. La iglesia de Jesucristo es una iglesia creciente,
que gana, que imparte, que crece y que hace todo lo que hace. Pero la iglesia de Jesucristo no se mezcla. Entonces, ¿qué hicieron? Mezclaron la iglesia, mezclaron un grupo de la iglesia y después usted ve un grupo de gente que son supuestamente entre comillas de la iglesia, mandando a la gente a comprar armas. Dígame a ver, ¿dónde usted se ubica? Abra los ojos, abra los ojos. Yo te voy a decir algo. Dios no cambia. Él nunca cambia. Él es el mismo. Pero asegúrate que lo que Dios te dijo se va a cumplir, pero se va a cumplir de acuerdo a tu situación. Y te repito, tú sabes muy bien que Dios le habló a Moisés. ¿Y cuántas cosas Dios le prometió a Moisés? Muchísimas. Pero Moisés no disfrutó de las promesas que Dios le había dicho. ¿Tú sabes por qué? Porque una gran parte de esas promesas dependen de la tarea que te toca a ti hacer. Y siempre Dios va a hacer la suya. Por eso, usted sabe cuánta gente están escribiendo desesperadamente en las redes sociales. Usted sabe cuántos proyectos la iglesia la han hecho verse mal. Los últimos años he visto hombres y mujeres tratando de poner a la iglesia como un puente para lograr sus objetivos. Y es mentira, es mentira. La iglesia no necesita el favor de ningún hombre. Es mentira. No lo crea. Eso es politiquería. No lo crea. ¿De quién tenía favor la iglesia primitiva? Nadie quería estar cerca de la iglesia. Entonces hoy nosotros creemos firmemente que hombres y mujeres pueden participar en la vida social, pero tienen que hacerlo de manera independiente. No lo pueden hacer, no lo pueden hacer como iglesia, porque entonces estarían haciendo un daño, una división a la iglesia. Porque en la iglesia hay de todos. Y tenemos que aceptar que hay de todos, de todos. Entonces, cuando una iglesia se parcializa, está obstaculizando la libertad de los que no comparten esas ideas sociales. Entonces, yo te aconsejo que renuncie a eso, que le pida perdón a la iglesia. Yo sé que aquí hay muchos líderes en esta nación que tienen que pedirle perdón no solamente a Dios, sino pedirle perdón a la iglesia, porque negociaron a espalda de Dios con la iglesia, comprometieron la iglesia, se comprometieron ellos. Óigame, comprométase usted individualmente, pero no la iglesia. Usted es un irrespetuoso. El que murió en la cruz del Calvario por la iglesia, por ti, por mí, fue Jesucristo. Entonces tú no tienes derecho de hacer por otros, hazlo por ti. Si tú eres pastor de una iglesia y tú quieres y tú entendiste que tu ministerio terminó porque comienza la acción de la política, eso está correcto, eso es bien, eso es agradable, eso es bienvenido, eso es bendecido, que tú estás siendo ético porque estás separando una cosa de la otra. Pero usted sabe lo que es la vergüenza que da un pastor en proselitismo político. Cuando habla de proselitismo, usted puede hacerlo individualmente.
Cuando usted coge el púlpito de su iglesia para hablar de política, usted le está diciendo a los que no comparten el principio político que usted está enseñando, es que se vayan de ahí, no lo van a ver igual. Ahora bien, yo estoy de acuerdo que la iglesia no debe renunciar ni de arrepentirse, ni de orar, ni de obedecer. Pero no vamos a ser como tan incautos. Cuando usted ve a su pastor envuelto en campaña política, pregúntele quién lo llamó. ¿Lo llamó el partido, lo llamó el candidato o lo llamó Jesucristo? Y tiene que preguntarle, ¿Jesucristo te llamó a eso? ¿Te llamó Jesucristo? No estoy diciendo que no puedan tener participación política. Individualmente lo pueden hacer y pueden ser electos. Pero cuando usted va al altar de su iglesia a promover a un candidato por la mentira, por la falta de respeto, por una clave que dicen valores, estoy de acuerdo, pero vamos a hacer una escala de valores. Entonces la iglesia tiene que decir, número 1, no votamos por asesinos. Número 2, no votamos por adúlteros. Número 3, no votamos por ladrones. Número 4, no votamos por mentirosos. Número 5, no votamos por prevaricadores. Número 6, no votamos por violadores ni de niños ni de mujeres. Entonces la escala de valores nada más es perfecto. No estamos de acuerdo con una gente que usted sabe que nosotros no estamos de acuerdo. Porque Jesucristo, Dios lo creó muy bien. Entonces la escala de valores nada más son esas dos cosas. La escala de valores no incluye violadores. La escala de valores no incluye a mentirosos. La escala de valores no incluye a criminales. Porque cuando usted dice de mí lo incorrecto, usted está incluyendo en una práctica criminal, penal. Entonces, la iglesia tiene que volver al altar. Si usted es un amigo, un compañero, y usted decidió cambiar de actividad, perfecto, eso se respeta. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que usted va a confesar lo que otro está confesando si usted no está seguro de lo que está diciendo? ¿Usted no cree que la tarea de la iglesia más fuerte es orar? Sí, nosotros admiramos la actitud del presidente de los Estados Unidos, porque tiene gente ahí orando. Entonces quiere decir que hay un conocimiento fuerte de la oración. Pero la oración tiene que ir alineada. Para que la oración haga efecto, tiene que ir alineada. Mi vida tiene que estar alineada a Dios, porque la oración no va a ser el efecto solo. La oración va a ser efecto cuando la vida mía esté alineada a Dios, alineada a los principios de Dios, alineada a la palabra, alineada a la obediencia, alineada a la santidad. La oración no lo va a hacer sola. Hay un aspecto interesante. Hay un aspecto que determina esa oración poderosa, esa oración milagrosa, esa oración que abre los cielos, esa oración que le cierra la boca a los leones. Pero fíjese que Daniel estaba muy conectado con Dios. ¿Usted no cree? ¿O usted cree que ese era un saco de papa, Daniel? Que era un simple simulador, oportunista.
No, Daniel no era un oportunista, ni tampoco era un oportunista los 3 varones hebreos que fueron lanzados en el horno que fue calentado 7 veces más. Dígame, ¿tiene poder la oración o no tiene? Tiene poder, pero la oración tiene que estar alineada. Si no está alineada, por eso dice la palabra que si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Por qué? Porque la guardia tiene que estar alineada a Dios. Si no está alineada a Dios, la tarea que hace es en vano, en vano, en vano, en vano. La oración no tiene un efecto automático. No, sí, porque el diablo ora, Satanás ora. ¿Ahí usted cree que Dios va a escuchar a Satanás? ¿Que Dios va a darle una petición al diablo? No, pero ¿quién es el diablo? El diablo se manifiesta en tus obras y en el corazón. La mentalidad y el comportamiento de los hombres demuestra si son diablos o si son Cristo. Ahí usted no ve cómo le dijo Jesús a Pedro: vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Bueno, porque las actitudes de Pedro eran de Satanás. Y Satanás no puede recibir nada de Dios. Así que vete de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. Vete de mí, Satanás. Entonces, nosotros debemos de estar claros. Debemos de estar claros con eso. La oración es poderosa. Dios no le ha fallado al pueblo, Dios no le ha fallado a la iglesia, Dios sigue siendo el mismo Dios. El que te dijo a ti que Dios dijo, no lo dude, no dude del profeta, porque el profeta es un instrumento para decir lo que Dios quiere hacer. Sí, pero eso depende de mí. Dios siempre va a hacer su parte y yo tengo que hacer la mía. Eso no es automático. ¿Cómo usted vio cuántos hermanos en esta nación afectados por un flagelo de proselitismo, y no proselitismo evangélico, porque si el proselitismo fuera de evangelizar, fuera otra cosa. Era un proselitismo enfocado en lo que alguien decía. Oiga, la santidad se vive. La santidad se vive. La santidad se vive. Y yo te aseguro que no hay nada de lo que tú hayas sembrado que no lo vayas a cosechar. De eso te lo aseguro. Si sembraste violencia, prepárate. Si sembraste violencia, prepárate. Que la violencia es una semilla que crece y que el día que menos te lo imaginas, te visita. Por eso hay que sembrar amor, misericordia, bondad. Hay que sembrar buenas cosas, porque esas buenas cosas son las que producen cosas buenas. Así que en este tiempo tan especial, te aconsejo
que no olvides la oración, que no olvides pedir perdón a los hermanos que le ha ofendido, que no olvides pedirle perdón a la iglesia, porque has utilizado tu autoridad por encima de la que Dios te ha dado con la iglesia. Te has creído dueño, te equivocaste. El que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo, por ti y por mí. Por ende, Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño, Él es el novio de la iglesia. Él es el novio. Así que esta participación del libro de los Hechos, que está poderosa en Hechos 4, dice que puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Wow. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Primero se olvidaron de la oración, se olvidaron de la palabra, se olvidaron de coinonía, se olvidaron de las relaciones con Dios. Actuaron sin orar, hicieron lo que le diera su gana, no la de Dios. Yo quiero decirte en este momento que te levante, que retome lo perdido, que Dios te va a restituir. Dios te va a restituir, pero tiene que humillarte, tiene que levantarte, tiene que arrepentirte, tiene que obedecer a Dios. Y tiene que prometerle a Dios que jamás va a convertir su casa en una cueva de ladrones. Así que en este tiempo tan especial, yo deseo que seas prosperado, que seas bendecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga y hasta el próximo segmento, Comida para Águila.